Vale, pues son 9:05 y si les parece bien vamos a dar inicio a este webinar. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Xochitl Mejía, soy parte de la Comisión de Prevención de RIOT. Bienvenidos a todas, a todos. Estamos muy contentos desde la comisión por este evento virtual, que una de nuestras tareas como comisión pues es el generar recursos y generar espacios de aprendizaje, de compartir experiencias. Y este es como nuestro evento del año, ¿no? De la comisión, que hemos estado con mucho cariño y mucho esfuerzo preparando toda la comisión. Por tiempo, bueno, me encantaría que toda la comisión se pudiera presentar, pero están aquí muchas y muchos de los que formamos parte. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a, les vamos a recordar algunas de todas las transmisiones que hacemos ahora desde la virtualidad, recordarles tener apagados sus micrófonos. Vamos a estar transmitiendo este webinar tanto vía por Zoom como por YouTube en streaming, así que nos pueden seguir en cualquiera de estas plataformas. Tenemos un programa en donde el objetivo pues es compartir algunas experiencias de buenas prácticas desde la prevención de adicciones. Y para dar inicio y no quitar más tiempo a lo más importante, pues vamos a iniciar con nuestra presidenta de la RIOT, Margarita María Sánchez, quienes nos va a dar estos minutos próximos de apertura a este webinar. Así que bienvenidos y adelante, Margarita. Gracias, Xochitl. Bueno, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento especial a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Un espacio que, como ya lo anotaba Xochitl, para nosotros es muy importante. La RIOT tiene 25 años de trabajo, 25 años en los que tenemos dos pilares fundamentales. Uno es el fortalecimiento institucional y otro la incidencia política. Para hacer todo este trabajo y para cumplir, digamos, con todas las expectativas, las metas, los desafíos, los retos que tenemos en un tema tan complejo como el tema de drogas, tenemos 10 comisiones de trabajo. 10 comisiones de trabajo que están permanentemente produciendo conocimiento, identificando avances conceptuales también sobre los temas, todos aspectos que ayuden a la mejora de la calidad de los programas que se implementan. Las comisiones revisan modelos teóricos, revisan objetivos, metodologías, indicadores, sistematizaciones, evaluaciones. Le apostamos a trabajos con evidencia científica, una evidencia científica que en ocasiones trabajamos con evidencia aportada por otros que construyen otros, pero también evidencia que nuestras organizaciones también van construyendo también en los procesos. Todos sabemos que especialmente Latinoamérica pues no tiene, digamos, nuestros países no invierten grandes recursos en temas de reducción de demanda, en temas de prevención. Hay también, digamos, más limitaciones en temas de evaluación. Sin embargo, aquí sabemos que tenemos retos, que tenemos desafíos y que tenemos que hacer ejercicios para construir evidencia. Los espacios, hoy la Comisión de Prevención, incluso en el marco de la Semana de la Salud Mental, quiso tener, digamos, la posibilidad de abrir este espacio de intercambio con otras personas, también con el mismo propósito, no solamente de aportar, sino de aprender. Seguramente que todas las personas que nos acompañan estarán muy activas, los invitamos a hacer preguntas, a compartir sus visiones, a hacer comentarios. Agradecemos también mucho también a las personas que nos van a exponer sus experiencias, que nos acompañan, tanto de organizaciones de la RIOT como de las personas externas. Contamos con Camila Patiño del Colombo Plan, con Eugenia Mata, que ya sabemos toda la trayectoria que tiene en Costa Rica, en todo el liderazgo en temas de reducción, en todos estos temas de reducción de demanda, de quien hemos aprendido mucho. Así que yo dejaría acá y
Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que esperamos que sea muy constructivo y que aporte también a todos estos temas de mejora de la calidad a las que apostamos todos. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por esta apertura. Y bueno, tenemos el tiempo ya programado. Creo que les iremos indicando cuáles son los siguientes espacios en los que vamos a estar compartiendo en estos próximos minutos. Y ahora vamos a dar paso a este panel inicial en donde Camila Patiño, Project Manager de UPC del Plan Colombo, nos compartirá algunas palabras de bienvenida. Adelante, Camila, y bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación, a la Riot por la invitación. Estar en este espacio para nosotros desde el Plan Colombo es muy importante, es muy significativo poder compartir con todos ustedes, poder aprender, poder ver y entender también lo que sucede en otros espacios y lo que se está pensando en otros espacios para nosotros es muy enriquecedor. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder contribuir y colaborar. Muchas gracias, Camila, por estas palabras. Vale, ahora daremos paso a Eugenia Mata, que estamos como siempre, muy contentas y contentos de tenerte aquí, Eugenia. Eugenia Mata es expresidenta del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA. Es experta nacional en prevención y reducción de la demanda del consumo de drogas en Costa Rica y nos estará compartiendo como manera también de apertura de este webinar el tema de estrategias preventivas efectivas, los desafíos de trabajo en el marco de los estándares de calidad. Muchas gracias por estar aquí, Eugenia, y todo tuyo. Bueno, no, las gracias más bien se las debo yo a la Riot y a todos los compañeros y compañeras que están presentes hoy. Mucha gente conocida y querida, desde Camila, Margarita, Raquel, bueno, Calixta, me da mucho temor no mencionar todas las que están, que realmente aprecio en el camino de los 26 años de trabajo en el área de drogas. Y nada, pues decir que aquí no somos ni más ni menos expertos, todos somos personas que de alguna u otra manera tenemos experiencias muy importantes en el ámbito de la reducción del consumo de sustancias y el tratamiento del consumo problemático. Y pienso que lo más importante es que esa experiencia es el respaldo del expertise que cada uno y cada una de nosotros tenemos en este campo. Hoy es un poco diferente mi ámbito. Por situaciones de la vida me pusieron un reto diferente. Estoy en un área que ya no es drogas, estoy en un área que es armas. Sosténganse todos de la silla, sí. Estoy como la directora nacional de armamento en Costa Rica, con una gran misión y es promover la prevención del uso ilícito de armas por medio de la población civil, lo cual para ninguno de ustedes es de desconocimiento que la región latinoamericana es una de las regiones con mayor problema de violencia asociada al uso de armas ilícitas. Bueno, pues entonces me dijeron, diga un número, dije el número y me saqué la rifa. Estoy en esta parte de armas. Claro que mi corazón siempre va a estar en drogas, mi corazón siempre va a estar en el Instituto Costarricense sobre Drogas, pero cuidado y si no me enamoro también de aquí y voy a tener que ser una mujer infiel entre dos amores. Y digo entre dos amores porque transversa siempre el tema que más le he dado con pasión a mi carrera y es la prevención. Y sobre eso es lo que vamos a hablar rápidamente el día de hoy, que voy a compartir pantalla, ¿sí? Nada más me dicen si la están viendo. ¿Está visible?
Se Sí, ve, ya Eugenia. estamos viendo. Muy bien. Esta fue una ponencia que tuve el privilegio en mi último viaje en el contexto de drogas a exponer, que fue ahora en Panamá, hace un mes, exactamente va a ser un mes, en donde se me hace la gran pregunta de cómo trabajar prevención desde una manera bajo los estándares de calidad. ¿Qué es lo que está pasando en prevención? Había una representante, creo que era de República Dominicana, donde me decía, es que yo veo que los compañeros en tratamiento son más ordenados, tienen protocolos, pueden hacer mediciones, se puede hablar de defectos de los programas de tratamiento, se puede hablar de que existen estrategias efectivas y estrategias no efectivas en esa parte de tratamiento. ¿Cómo hacemos en prevención para ser igualmente de ordenados, con protocolos, con experiencias que podemos decir que son buenas o malas? Bueno, y entonces le puse a esa ponencia, que creo que por aquí también viene ese gran interés de parte de ustedes, es cuáles son los desafíos para nosotros los preventólogos en una región que, como bien lo dijo Margarita al inicio de su exposición, los recursos son tremendamente escasos. Si son escasos para tratamiento, porque en tratamiento hay una percepción y hay una idea común de que la persona que consume es un problema de salud y puede ser un problema de seguridad, y entonces hay que tratar de minimizar a las personas que consumen y que ya tienen, ¿verdad? Toda esa concepción política, social, ¿verdad? Que un consumidor problemático es un problema de seguridad, ¿verdad? Entonces eso le puede dar un poquito más de recursos a la parte de tratamiento, desde la parte política, que esa fue siempre mi experiencia en la parte política. En prevención, ahí sí del todo tenemos que raspar las paredes con lo poco que nos dejan los otros programas. Especialmente en el abordaje, disque integral del problema de drogas, la parte policial es una parte muy importante que recoge mucho recurso de los presupuestos nacionales. Lo poquito que queda, hay que peleárselo con los compañeros de tratamiento, porque esos son los que tienen que demostrar que son efectivos y que ya la gente no consume, o que esa gente que estaba media loca en la calle consumiendo ya no es un peligro. Y nos dejan a los preventólogos trabajen con lo mínimo, mínimo de lo mínimo. Ok, ¿cómo trabajar desde ese mínimo presupuestario bajo estándares de calidad? Eso es un poco lo que quiero referirme ahora. Les decía yo en ese evento que hay una frase muy célebre del cómico Cantinflas, que es broma, pero que al rato, a veces para ponernos en tono todos, deberíamos de empezar por el principio, ¿sí? Porque a veces todos pensamos que estamos pensando igual y al rato no estamos pensando igual. Y para hacer nuestra discusión, mínimo tiene que haber una línea de homologación en conceptos, ¿sí? Por eso es que me gusta decir, empecemos por el principio, aunque sea una redundancia. Rápidamente, todos aquí sabemos que la evolución del concepto de consumo ha sido importantemente variable. Desde los usos ancestrales, de rituales religiosos, ¿verdad? Para empoderamiento de las guerras, o sea, tenían un propósito sociológico fuerte, ¿verdad? Posteriormente, estas drogas pasaron a ser uso social, siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Donde daban algunos hasta algún tipo de estatus de algunos grupos que usaban el rapé o que usaban algún otro tipo de sustancia, o el alcohol, que siempre ha estado presente en la historia del ser humano, ¿verdad? Entonces, primer concepto, sustancias psicoactivas, todas aquellas que afectan el sistema nervioso central y que por ende va a tener una incidencia en cambios de conducta. Y la otra, siempre ha estado presente y siempre estarán presentes las sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha pasado es la connotación que socialmente se le ha dado a estas sustancias. Y bueno, pasó de este uso ritual religioso a este uso social, a un gran enfoque a partir de los años 60 del siglo pasado, que es la prohibición,
¿sí? Y entonces se establecen las convenciones internacionales, existen todo el marco jurídico interno de los países, algunos más penalistas que otros, pero todo siempre hacia un modelo predominantemente ético-jurídico, ¿sí? Y por eso es que muchas de las leyes antidrogas o leyes de drogas de nuestra región tienen una connotación fortísima ética jurídica, en donde se penaliza conductas que se derivan, si es que ya se ha establecido la dependencia, de una enfermedad, ¿verdad? No todo consumidor es dependiente, pero todos los dependientes tienen un problema que puede ser crónico y que puede ser mortal. Y que tratarlo desde la penalización de esa conducta es lo más improcedente que nos hemos dado cuenta hasta este momento. Y bueno, han pasado otros modelos, como ustedes los conocen muy bien, desde el sociocultural, el psicosocial, el geopolítico estructural. Este tiene que ver mucho con aquella idea de países que producen y países que consumen, y por lo tanto tenemos que castigar a los productores, y los productores se vuelven a los que consumen, y entonces se vuelven y se dicen, bueno, si ustedes no consumieran, nosotros no produjéramos. En fin, son modelos que se ponen sobre la mesa y que dan algunas líneas para trabajar el problema. Lo cierto del caso, mi gente querida, es que ninguno de estos modelos ha resuelto el problema. Ninguno de estos. Creo que el ético jurídico es el más complejo, que ha tenido efectos colaterales muy, muy, muy fuertes, con el discurso de la guerra a las drogas, y donde poblaciones que nada que tenían que ver dentro de este fenómeno pagaron mucho por este enfoque ético-jurídico y inclusive el geopolítico estructural. Pero bueno, una vez entendido esto, resulta que hay cosas importantes que sucedieron en este siglo. Una de ellas es la declaración de la UNGAS, ¿verdad? Que es esa sesión extraordinaria de las Naciones Unidas que tiene que ver con temas muy importantes referentes al fenómeno de drogas, y que en esa UNGAS hay una ruptura paradigmática, que como ustedes saben no es tan fácil romper paradigmas, así que yo creo que no lograré ver el final de esta ruptura paradigmática, no me dará tiempo, pero bueno, se puso en la mesa. Se puso en la mesa la necesidad de ver el problema del consumo, del tráfico, del fenómeno general, desde la perspectiva de la salud pública, los derechos humanos, la justicia y sin duda seguridad y aplicación de ley. Pero por primera vez en los 30 años que tengo de estar metida en drogas, en el abordaje de las drogas, aunque sí también consumí el tabaco y el alcohol, se habla de que es necesario dar una mirada más allá de la aplicación de la ley, ¿verdad? Viendo factores determinantes, estructurales, que provocan que nuestros pueblos consuman o produzcan sustancias, ¿sí? Y posterior a eso hay una declaración del 2019 que me gusta mucho tocarla cuando hablamos de esto, ¿verdad? De la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo de pensantes latinoamericanos que también ponen a discusión estos enfoques de abordaje del problema, y ellos dicen que la droga se debe de ver como una cuestión de salud pública, que debe ser abordada mediante medidas de información y prevención, y que al final, sin duda alguna, a la postre, tener una estrategia para aplicación de la ley en el combate del crimen organizado, ¿verdad? Esta parte de crimen organizado es importantísimo reconocerlo, porque no es aquel productor, perdón, de coca, o aquel productor de marihuana, o aquel campesino que sustituyó sus plantaciones, no. Estamos hablando verdaderamente de estructuras, ¿verdad? Y ya hay instrumentos jurídicos internacionales que establecen una verdadera definición de crimen organizado. Todos y todas las hoy presentes aquí sabemos que el abordaje del consumo de sustancias no es jugando. Y cuando digo no es jugando, es porque es muy complejo, ¿verdad? Son muchas las miradas que tenemos que ver
para poder dar una explicación de por qué una persona consume y por qué una persona que consume pueda llegar a consumo problemático y esto derivar a una dependencia, ¿sí? Y que para poder hacer un abordaje efectivo tenemos que empezar, como dije al principio, empecemos por el principio, por la prevención. ¿Qué sería el mundo ideal? Que no existieran las drogas. ¿Qué sería un mundo todavía más ideal? Partiendo de que existen las drogas, pero nadie las usa. Pero resulta que no estamos viviendo en un mundo ideal. Estamos viviendo en un mundo real. Y en ese mundo real existe el consumo. ¿Cómo podemos entonces abordar esto de alguna manera, digamos, más sistemática, más integral y hasta más científica, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que entender, obviamente, es que hay un abanico de opciones, desde la promoción de la salud, la prevención propiamente y todo lo que son atención de consecuencias asociadas a estas prácticas. Pero es que ya tenemos evidencia y estándares de calidad, ojo. Esa persona que me hizo ese cuestionamiento en ese foro internacional que me decía, ¿cómo podemos ser más ordenados que los de tratamiento? Perdone, señora, ya hay estándares, ya hay evidencia que ha demostrado que funciona y que no funciona en prevención. Así que el orden empieza porque tenemos que incorporar en nuestra praxis esta evidencia y estos estándares de calidad. Esto rápidamente nada más lo tomé del currículum europeo de prevención. Sabemos que hay influencias de macro, micro, nivel, que también hay características personales y que todo esto mezclado en mayor o menor medida, positiva o negativamente, ¿verdad? De acuerdo a el contexto económico, el contexto físico, el social, de acuerdo a las influencias familiares, el entorno escolar, las influencias de pares, ¿sí? Más lo que trae uno, el paquetito de uno, que tiene que ver con todas esas susceptibilidades genéticas, desarrollo neurológico, reactividad y manejo del estrés. Pues bueno, si se mezclan de alguna manera que no es la mejor, vamos a tener problemas con consumo de sustancias. Obviamente, por prognosis y diagnosis, tenemos que apuntar a las personas, a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que eso tampoco lo tenemos que discutir aquí, porque entre más temprano actuemos, mejor es el pronóstico de esa persona. Y el otro gran concepto es, bueno, ya lo sabemos que hay todo un abanico de opciones, como lo que acaba de mencionar yo, y que si queremos actuar, necesitamos actuar en estos diferentes estratos, ¿sí? No podemos pensar más en aquella idea de no a las drogas, ni tampoco podemos pensar en aquella idea o forma de ver el asunto de que toda persona que tiene un problema de consumo, su única opción es un tratamiento residencial. Y ojalá lo más lejos de la ciudad y ojalá lo más fuera de su contexto social y familiar y me lo devuelven limpio. Esos eran conceptos que se manejaron desde que yo estaba en esto, ¿no? Yo tuve muchos padres de familia que llamaban y me decían, mire señora, recomiéndeme una ONG donde pueda meter a un muchachito, ojalá 2 años, y que cuando me lo devuelvan esté sano. Yo decía, no, pero usted lo que anda buscando es un depósito. O lo que anda buscando, con todo el respeto de los aquí presentes, es un basurero. Usted quiere meter a una persona como si fuera una cosa que no sirve, pum, límpiemela o repáremela, y cuando esté limpia y me la repara, ya lo vuelvo a recibir. Todas estas cosas ya están con suficiente evidencia y con estándares establecidos de qué funciona y qué no funciona. Si nosotros todavía seguimos pensando en que tenemos que decirle no a las drogas y toda persona consumidora va a un hospital o a un depósito para limpiar, el problema no es que no existan evidencias o estándares, el problema es que yo no quiera trabajar con ellas, ¿sí? Y bueno, los estándares
son modelos o normas, patrones de referencia, ¿verdad? Y están constituidos por buenas prácticas, que esas buenas prácticas es el conjunto de criterios que me van a servir para yo poder decir, bueno, esto funcionó aquí, lo voy a aplicar. Puede ser que pueda tener que hacer algunas adaptaciones, pero bueno, si funciona aquí, en buena teoría también puede funcionar allá, ¿verdad? Y una buena práctica, ¿verdad?, es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil, ¿verdad? ¿Y para qué? Obviamente para manejar, afrontar, regular, mejorar y, Dios lo quiera, solucionar problemas o dificultades. Eso es una buena práctica, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito yo como mínimo? Vean que no estoy hablando que me van a dar plata ni que tengo todo el presupuesto del mundo, pero yo como encargada de programas o encargada de intervenciones en prevención, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que considerar? Bueno, primero conocer el contexto donde voy a intervenir. Y es que parece que estoy hablando cosas obvias, pero les puedo asegurar que en prevención muchas de estas se pasan por alto. Lo mínimo que yo tengo que conocer es el contexto. No es lo mismo chicos y chicas de una zona portuaria, por ejemplo, pensando en mi país, que chicos y chicas que voy a tener en el puro centro de la ciudad. No es lo mismo, simplemente no es lo mismo, ¿verdad? Su contexto social, económico, hasta geográfico, determinan un contexto diferente. No es lo mismo chicos con redes de apoyo, aquellos chicos y chicas que no tienen red de apoyo. Y entonces tengo que hacer un listado de cuáles son los factores de riesgo y de protección. Ojo, ahí no necesito presupuesto. Ojo, ahí yo no necesito que venga el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el presidente de la República a decirme, doña Eugenia, tome 1.000 millones de colones para hacer eso. Lo que yo necesito es tener una mente abierta, estructurada, ordenada, y que de acuerdo a lo que dice la evidencia y los estándares, necesito comenzar a armar ese andamiaje que me va a soportar la intervención que yo voy a hacer. Inclusive, aunque ustedes no me lo crean, yo he visto intervenciones en este país en donde no tiene ni clara la población a que se va a atender. Gente, no lo mismo adolescentes que infantes, no es lo mismo mujeres que hombres, no es lo mismo tener claro que dentro de la población a atender tengo personas con diversidad de género, los cuales tengo que tener claro esa visión para el respeto mínimo de los derechos de ellos. Y les puedo asegurar que hay algunas organizaciones en mi país que ni siquiera tienen claro eso. Y vuelvo a repetir, no necesito 1.000 millones de colones para eso. Después viene lo mínimo básico de cualquier plan que uno tiene que hacer. Tal vez es que yo lo veo muy claro porque soy maestra y a nosotros los maestros nos enseñan a planificar, ¿verdad? Pero por Dios, yo tengo que establecer objetivos, ¿verdad? Y objetivos que sean alcanzables, que sean viables, que sean sostenibles. Si yo dentro de mi objetivo pongo eliminar el consumo de sustancias en la población adolescente del cantón de Coronado, de aquí a 5 años, yo se lo tacho el objetivo. Primero porque no es real. Segundo porque lo necesito más claro. ¿Cuáles muchachos? Porque el cantón de Coronado es altísimo, es grandísimo. Son los que están en la escuela, los que están fuera de la escuela, son los que tienen problemas con la ley, son los que no tienen padres y madres o sistemas de contención. ¿Cuáles de ellos? ¿No? Tenemos cualquier cantidad de teoría. En prevención existe teorías psicológicas, teorías sociológicas, teorías educativas y teorías específicas del fenómeno de drogas. Ya se ha ido desarrollando mucha teoría. Lo que pasa es que a veces nos da pereza leer. Y a veces nos da pereza estudiar.
Y fíjense que 1, 2, 3, 4 de estos pasos no necesito presupuesto todavía, ¿cierto? En donde ya comienza, como decimos aquí en Costa Rica, la mula a botar a Genaro, donde empieza a ponerse brioso el asunto, es en la parte de capacitación, monitoreo y evaluación, porque ahí sí se va a necesitar de algún tipo de recurso. Pero fíjense la belleza que tenemos y que nos heredó el COVID-19, que no todo fue malo, que hoy estamos unidos, muchos países, dando un elemento, dando un webinar, que al fin y al cabo es capacitación, ¿verdad? Claro que alguien tiene que invertir en la plataforma, en este caso le tocó la Riot, bueno, pero puedo también tocar las puertas de organizaciones como la Riot, como otras organizaciones que tengamos en los países, para que a través de las plataformas de ellos podamos hacer eventos de capacitación. Y ya nos quitamos el cuento de la plata para alquilar un lugar, la plata para dar alimentación, la plata para el transporte de las personas. En Costa Rica, a raíz del COVID-19, nos obligó la realidad de 3 a 4 meses a tener que virtualizar todos los cursos. Y hoy por hoy se siguen dando virtualmente. Y eso nos quitó un peso financiero enorme. En donde sí se necesita como tal es en la parte del monitoreo y evaluación. Sí se necesita más apoyo económico. En ese sentido, y es donde más fallamos los preventólogos, es en esta parte, en la parte del monitoreo y la evaluación. Tendemos a ser muy activistas, pienso yo, y tendemos, y por eso lo hablo en tercera persona porque yo me incluyo, tendemos a pensar no solo en el activismo, sino en las ocurrencias, cuando eso ya no tiene perdón de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no tiene perdón de Dios? Porque ya tenemos claro qué funciona y qué no funciona. Dicho por Naciones Unidas, dicho por el Observatorio Europeo, dicho por organizaciones como ustedes, la Riot, no dicho por Eugenia, sino por personas que se dedicaron a través de metaanálisis, a través de otro tipo de instrumentos, de establecer qué y qué no. Que no es en este foro ni en este momento que se va a hablar de esto, pero bueno, lo pongo para que vean que yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, pareciera que cosas que ya han logrado determinar que son importantes es la interacción en los métodos, aquel cuento de las clases magistrales hablando de todos los problemas que causa el tabaco en el pulmón, pues no tiene tanto. Tengo algún compañero con el micrófono abierto. Vemos que si queremos trabajar a través de sesiones, estas sesiones tienen que ser estructuradas y con trabajo en grupo, que tenemos que ser ordenados y seguir la propuesta curricular que vamos a utilizar, que tenemos que ser capacitados, que esas personas que implementan esas acciones formativas sean personas formadas, capacitadas, ¿verdad? Del lado que no funciona, bueno, ya lo dije, simplemente dar una charla o simplemente traer una persona recuperada a que hable sobre su experiencia, como que no está funcionando y no va a funcionar, ¿sí? Actividades individuales o con muy poca interacción no funcionan, ¿verdad? Póster, panfletos, esas actividades masivas que por lo menos en el ámbito político, se los puedo decir, eran muy apetecidas, ya está claro que no funciona. Entonces no perdamos el tiempo en eso, ni perdamos los pocos recursos en eso. Y así podríamos seguir hablando de otros elementos, pero ese no es el punto central de esta intervención. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, mire, si el agua tibia ya está descubierta, ¿por qué queremos seguir descubriendo el agua tibia?
Bueno, es que parece que hay algunos obstáculos o algunas cosas que pueden ser conscientes o inconscientes en el preventólogo que hace que no apliquemos lo que ya hemos descubierto. Una de ellas tiene que ver con la sabiduría convencional. Sería con la ruptura de un paradigma de que esto siempre lo hemos hecho de esta manera y que como siempre se ha hecho de esta manera, seguiremos haciéndola. Ese es el error epistemológico más grande que podamos tener desde nuestro rol como preventólogo. Otras cosas pueden ser el tema, por ejemplo, de reducción de daños. Es un tema muy polémico porque rompe muchas creencias sociales, religiosas, culturales, ¿verdad? Que nos dicen, no, pero ¿cómo yo voy a permitir que una persona que consuma siga consumiendo? Yo lo que tengo que es irme directo a la abstención. Y si yo no logro la abstención, tengo un fallo terapéutico. No, señor. Se ha logrado determinar que existe todo un capítulo llamado reducción de daños o reducción de consecuencias adversas, como ustedes quieran llamarlo políticamente bien, en donde es la forma en que puedo sostener a esa persona. Esto no tiene que ver contra la religión, no tiene que ver contra la moralidad, no tiene que ver contra nada. Simplemente es el reconocimiento de que el estado de esta persona no permite una abstención total de la sustancia. Y con monitoreo, seguimiento, acompañamiento, estoy dándole una mejor calidad de vida a esa persona. ¿Verdad? 3 minutos, Eugenia. Gracias. Entonces, hay que hacerse un autoexamen para saber qué es lo que nos está impidiendo realmente actuar con base en la evidencia y con base a los estándares. Estas intervenciones que deben de obedecer a estos dos grandes principios tienen sus barreras. Sostenibilidad de financiamiento, involucramiento de las partes interesadas, el desarrollo y capacitación de los actores y muchas veces, también la parte de la ética. ¿Viste qué rápido? ¿Qué mujer más obediente soy yo? Voy a dejar de compartir para verles. Con esto es simplemente una gota para iniciar la discusión y ojalá los deje bien motivados, les deje bien motivados para esta discusión. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que desde la prevención hay suficiente plataforma de evidencia científica y de lo que sí funciona y no funciona para seguir aduciendo que no sabemos cómo trabajar en prevención. Y homologando nuestro trabajo con los compañeros de tratamiento que tienen protocolos, que tienen las funciones muy claras, que saben por dónde ir. Nosotros también debemos de trabajar desde esa forma. Ya no inventar por inventar, ya no hacer por hacer, simplemente decir no y entender una realidad. Sustancias psicoactivas existen, existieron, existen y existirán siempre. El problema no es la sustancia. El problema es por qué yo, como ser humano, necesito de una sustancia. Ese es el punto. Y ahí es donde hay que abordar, desde el punto de vista de prevención, esos factores que hacen que yo necesite de una sustancia para poder realizarme en la vida diaria. Y bueno, de esa manera cierro aquí mi posición para abrir el floor, abrir el piso y poder discutir. Muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias a ti, Eugenia. Como siempre, un placer escucharte. A continuación, damos paso a Camila Patiño, que presentamos ya al inicio de este webinar. Recordarles para los que no estaban que Camila Patiño es la Project Manager de UPC del Plan Colombo y estará compartiéndonos estos temas también sobre prevención. Adelante, Camila. Bien, muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto.
Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que quiero contarles es qué es Colombo Plan, un poco para contextualizarnos. El Plan Colombo es una organización internacional que se dirigía especialmente a temas de cooperación económica y desarrollo social en Asia y el Pacífico. Y viene siendo en este momento una de las instituciones intergubernamentales regionales más antiguas. Se constituyó en 1951 y viene digamos que operando a través de diferentes programas. Uno de estos es el Drug Advisory Program, que es en el que realizamos todos estos temas de fortalecimiento de capacidades en prevención, tratamiento, ¿Aló? recuperación. Disculpa, no, ya puede contestar. El Drug Advisory Program fue establecido en 1973 y en este momento es el proveedor líder de entrenamiento a personas profesionales que trabajan en temas de reducción de la demanda. Y desde el año 2017 tenemos una oficina para América Latina y el Caribe que nos ha permitido traer toda la oferta de formación a América Latina. Aquí ustedes pueden ver, estamos en este momento en más de 80 países con las intervenciones que realizamos. Esto para darles a ustedes un contexto de lo que es el Plan Colombo y específicamente el Drug Advisory Program. Ahora quiero ya entrar en materia con relación a lo que vamos a hablar el día de hoy y este tiene que ver con la prevención basada en la evidencia. Y lo primero que yo me pregunté es, bueno, ¿por qué es importante la prevención? ¿Por qué es importante la prevención para los países? Y básicamente esto tiene que ver con que la salud tiene un impacto directo en el bienestar de la población, mucho más allá de lo físico, y está relacionada con un aumento en los niveles de ingresos. Esto lo hace alterando la estructura demográfica, es decir, las personas sanas viven más tiempo, pero también las personas sanas tienen una mayor productividad para las personas de personas trabajadoras, tienen mejores salarios. Esto impacta también el ahorro, esto impacta también la inversión. Y esto a su vez también requiere una mayor productividad, requiere una fuerza laboral educada y más competente. Entonces, la prevención es importante para los países porque tiene que ver con el desarrollo integral. La prevención eficaz del uso de sustancias contribuye al ajuste positivo de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, a los diferentes ámbitos en los que se desarrolla su vida. El ajuste con sus familias, con las escuelas, con el lugar de trabajo, con la comunidad en general. Ya lo había mencionado Eugenia, la prevención busca varias cosas, pero digamos que básicamente el objetivo principal de la prevención tiene que ver con retrasar o evitar el inicio del consumo de sustancias psicoactivas y si este ya se dio, pues evitar la progresión a consumos de dependencia o usos mucho más dificultosos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere esto la prevención? Sería la pregunta que sigue. Y aquí nos encontramos con que el propósito de la prevención es mucho más amplio y tiene que ver con mantener a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes sanos y seguros y que puedan desarrollar su máximo talento y su máximo potencial. No todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos el mismo potencial, pero el ideal es que todos nosotros podamos desarrollar nuestro máximo potencial. ¿Para qué? Para que finalmente podamos lograr tener una calidad y un estilo de vida que sea incompatible con el uso de sustancias. Y ya no lo dice la ciencia, ya no lo dice la evidencia. Si queremos promover el desarrollo sano, lo ideal es iniciar temprano. Entre más temprano iniciemos, mejores resultados vamos a obtener. ¿Cómo logra todo esto la prevención? Por un lado, fortaleciendo la participación de la población de manera positiva en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en el lugar de trabajo. También comprendiendo que en la mayoría de los casos el uso de sustancias inicia al final de la infancia, tal vez al inicio de la adolescencia,
Y lo importante es que no es un tema que se instaura de un momento a otro, es un proceso que incluye diferentes caminos y se encuentra influenciado por diferentes factores, ya sean factores internos como los factores biológicos o factores externos, donde tenemos todo el contexto y todo el medio ambiente y la sociedad. También se logra comprendiendo el problema, comprendiendo lo que está sucediendo en ese contexto en particular, basándose también en una teoría de cambio y estructurando tanto los objetivos como las acciones que se plantean de una manera que se puedan alcanzar los resultados a partir de lo que nos plantea esa teoría y a partir de esa comprensión inicial que se hizo del fenómeno. Es fundamental el estudio del desarrollo humano para poder diseñar estas intervenciones de prevención que estén enfocadas en la promoción de resultados positivos del desarrollo y también que busquen la reducción de los resultados y de los resultados negativos, de eso que no queremos que suceda. ¿Cómo logramos finalmente todo esto? Asegurándonos de que las intervenciones y las políticas implementadas estén basadas en la evidencia y que, como mencionó María Eugenia, sean evaluadas. ¿Qué es la prevención basada en la evidencia? Porque decíamos, bueno, para todo eso necesitamos implementar acciones de prevención basadas en la evidencia, pero ¿qué es la prevención basada en la evidencia? Básicamente es el uso de procesos sistemáticos para la toma de decisiones y para la presentación de servicios que hayan demostrado a través de los análisis científicos, de los estudios, el mejoramiento continuo y medible de resultados en la población. Es lo contrario a acciones instintivas, es lo contrario a observaciones simples, ¿vale? Para la base de la toma de decisiones. La prevención basada en la evidencia se apoya en la información recolectada a través de la investigación y tomando en cuenta las características de las personas y también la expertise del clínico o de los preventólogos. La prevención basada en la evidencia, como ustedes ven en este gráfico, es un diálogo entre la investigación y la práctica, que implica poner en relación e interacción a los diferentes actores, pero también el contexto, los recursos, las intervenciones que se vienen realizando para poder tener un mayor impacto. Es poder pensar en términos de sistema, es conocer lo que dicen los datos sin desconocer también lo que dice la práctica, porque a partir de la práctica también es donde vamos generando evidencia, pero también es tener en cuenta a la población, no es caer en paracaídas para hacer una intervención que no dialogue con las necesidades de la población, que no dialogue con esas realidades, con las diferencias culturales, con el contexto, con esas particularidades. Muchas veces cuando oímos la palabra ciencia, pensamos solo en investigación. Pero ya sabemos que la ciencia tiene dos patas, la investigación y la práctica. Así construimos la ciencia. Entonces, si ya sabemos lo que es la prevención basada en la evidencia, lo que esto implica, ¿por qué implementar prácticas basadas en la evidencia? Pues básicamente porque proveen las mejores intervenciones, técnicas y políticas disponibles para los grupos y las poblaciones en objetivo. Nos dan también la posibilidad de entregar servicios de una manera también más efectiva y eficiente. Nos dan una base racional para tomar decisiones sobre las políticas, sobre las acciones, sobre lo que se va a realizar. Y nos aporta un lenguaje común para que todos estemos parados en el mismo lugar y entendiendo lo mismo. Nos da también la oportunidad de desarrollar un concepto común para la evaluación también, para el desarrollo de esa investigación científica. Porque además las prácticas basadas en la evidencia nos permiten medir cambios y con esto también convencer a los tomadores de decisión, para que inviertan, para que desarrollen políticas, para que esas políticas tengan planes de implementación, para que esos planes de implementación estén financiados, para que finalmente podamos hablar de intervenciones que tienen sostenibilidad en el tiempo y no que se realizan una sola vez, no se miden y no las seguimos implementando, tal vez tenían un impacto importante o las seguimos implementando sin que tuvieran un impacto importante.
También porque construyen una base para la educación y la capacitación, ofreciendo la posibilidad de alcanzar, como decía, continuidad y uniformidad en la entrega de servicios. Y porque reconocen el contexto en el que se interviene, respetan las particularidades de las poblaciones, pero aseguran también la fidelidad en la adaptación y en la implementación, que es muy importante. Un programa que está basado en la evidencia, que es monitorado y evaluado, es mucho más costo efectivo que muchas intervenciones que no generan el impacto deseado. Y el hecho de contar con programas basados en la evidencia que demuestran resultados nos permite, como les decía hace un momento, avanzar hacia la sostenibilidad y generar un impacto significativo, que es lo que finalmente buscamos. Ya lo mencionó Eugenia, tenemos una serie de retos para implementar intervenciones basadas en la evidencia. El tema de la fidelidad es muy, muy importante. Tenemos que hacer adaptaciones, tenemos que hacer algunos ajustes, pero no podemos perder de vista el centro y el core de ese programa que se está implementando. ¿Cuál es esa teoría de cambio? ¿Qué es lo que nos dice esa teoría de cambio? ¿Y qué podemos ajustar en función de eso? Como mencionábamos, pues los recursos son limitados, el monitoreo y la evaluación nos asustan, requieren habilidades nuevas y capacitación especializada y muchas veces van contra lo que nos dice el sentido común o la ciencia, o los mitos, perdón. Entonces, pues eso nos genera resistencia. Pero hemos avanzado en buenas prácticas y hemos avanzado en buenas prácticas en la implementación de prevención basada en la evidencia. Y una de estas prácticas tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo desde Plan Colombo, y es el desarrollo e implementación de currículos universales, en este caso el currículum universal de prevención. Estos currículums son desarrollados a partir de una primera revisión, una primera versión que hacen expertos que revisan la investigación, revisan la práctica y elaboran esta primera versión que luego pasa por un pilotaje. Una vez pasa por este pilotaje, se hacen ajustes y pasa a una revisión de pares de Naciones Unidas. Estos pares de Naciones Unidas hacen recomendaciones, se incluyen esas recomendaciones y pasan a la revisión por parte de un grupo internacional de expertos. Una vez este grupo internacional de expertos lo revisa y da su visto bueno, ya pasan al proceso de traducción y de adaptación para cada región o país. Y finalmente se hacen procesos de actualización periódica de esto porque la evidencia va cambiando y es necesario actualizar estos desarrollos. Un minuto. Una vez tenemos estos currículums desarrollados, pasamos a todo el proceso de fortalecimiento de la fuerza laboral. Entonces tenemos un desarrollo de entrenamientos de entrenadores, donde entrenadores regionales capacitan entrenadores nacionales para que ellos luego hagan los procesos de formación a las personas en su territorio. ¿Para qué? Para que los equipos de profesionales implementen efectivamente las prácticas en el lugar de trabajo y finalmente veamos cómo mejoran los servicios, los programas, también la calidad de las acciones que se implementan y haya transformaciones en los lugares de trabajo que finalmente repercutan en mejores resultados. Todo esto a través de procesos de asistencia técnica, monitoreo y evaluación constantes que realizamos desde el Plan Colombo. Voy a pasar, ay, perdón, un momento, se me pasó esto. Te queda un minuto. Perfecto, tenemos un modelo de aseguramiento de la calidad y este modelo de aseguramiento de la calidad nos permite desarrollar procesos de asistencia técnica, como les mencionaba, para la fidelidad de la réplica de los cursos que nosotros impartimos, pero también para poder implementar los contenidos, las actividades, las sugerencias, los aprendizajes que se ven en el desarrollo de estos procesos de formación. Y también tenemos un proceso de evaluación técnica. Con esto constituimos el modelo de aseguramiento de la calidad. El desarrollo de la asistencia técnica tiene, como les decía, la fidelidad de la réplica, pero también todo un componente de implementación a través de planes de acción y de planes de implementación que nos permiten traducir a la práctica los contenidos que se están trabajando. La evaluación técnica tiene 4 niveles, un nivel de reacción, donde se establece la satisfacción, el interés y el compromiso, una evaluación de aprendizaje,
una evaluación de transferencia que mide los cambios de comportamiento en el lugar de trabajo y una evaluación de resultados. Todos estos resultados nos sirven para informar a los actores relevantes sobre los resultados de la evaluación y que se tomen decisiones basadas en la evidencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, por esta información súper interesante y que nos va llevando a este recordatorio de lo que es preventivo y lo que no. Genial, pues ahora daremos paso a una muy importante y querida miembro de nuestra Comisión de Prevención en la RIOT, que es Irma Venegas, conocida para nosotros como Chiti. Y Chiti nos va a compartir en estos 8 minutitos siguientes algo muy interesante que se ha generado en la Comisión de Prevención, que ha sido como una fotografía y un sondeo de cómo estamos trabajando, qué y el cómo, en temas de prevención desde las organizaciones de la RIOT. Así que, Chiti, todo tuyo el micrófono. Gracias, buenos días o buenas tardes, según para quienes. Como dijo Solchi, nosotros encaramos esta encuesta, ya habíamos hecho otra anteriormente, pero en esta pusimos el enfoque en lo que tiene que ver con la evidencia científica. Es interesantísimo porque a través de los comentarios y de la charla y de las enseñanzas de Eugenia y de Camila, vamos viendo cómo hay una idea general de cómo realizar programas de prevención. Pero todas las dudas que ellas nos presentan y todas las asertividades que ellas nos dan, lo fuimos analizando y queríamos tener como una respuesta más efectiva de qué entendían nuestras organizaciones, las organizaciones que trabajan en prevención dentro de la RIOT, porque es verdad, y hemos visto y seguimos viendo todavía acciones que también tienen su inversión, que inversión de personas, de dinero y demás, y que no dan resultados. Y esto a veces sin necesidad de aplicar metodologías de evidencia científica uno ya lo sabe, y sin embargo se siguen sosteniendo. Lo que queríamos era ver en el ámbito de nuestra organización cómo se entendía el tema de la evidencia científica, que es algo que ya el nombre nos da un poquito de miedo. Pero bueno, iremos viendo qué es lo que nos respondieron y a nosotros nos sirve como comisión para poder encarar las acciones futuras que estamos buscando hacer. De la encuesta participaron 22 organizaciones de la RIOT que trabajan en prevención de los siguientes países: de Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, lo cual nos da un panorama bastante amplio como para tener en cuenta los resultados. Pasa nomás. Las primeras preguntas se refieren a un curso a los cuales fuimos invitados, las organizaciones de la RIOT, organizado por la CICAD OEA, y ahí pudimos ver que este curso lo realizó el 18% y no lo cursó el 82%. Esto para tener en cuenta, porque después las respuestas están orientadas también según la participación que hubo en este curso. Cuando indicaron que sí, nosotros les solicitamos que nos dijeran qué aprendizajes consideraban más importantes desde la experiencia. Y nos han dicho que esto, por supuesto, englobando un montón de respuestas, ¿no?
muy importante fue para la gente que participó el conocimiento, fundamentalmente, de las fases de implementación, teniendo en cuenta las metodologías que se deben seguir para lograr la evidencia científica. Y luego, que es lo más importante también, es la conciencia que se tomó de la importancia de diseñar programas y actividades basados en esta evidencia, para evitar de lo que estábamos hablando antes, de un desperdicio de esfuerzos. También se les preguntó acerca de qué retos, después de hacer este curso, se les planteaban. Y bueno, hubo de todo tipo de respuestas, pero nosotros tomamos estas, que son las más significativas. En primer lugar, garantizar que esos programas de prevención se basan en esos parámetros que indica la evidencia científica. Y luego, por supuesto, poner en práctica el proyecto elaborado en función de esa evidencia. También les solicitamos las recomendaciones para mejorar futuros procesos de esta naturaleza, porque creemos que eso ayuda a mejorar justamente, redundantemente, estos cursos, porque a veces son diseñados y bueno, a lo mejor no se completa toda la expectativa que había. Siempre pasa eso, por supuesto, sobre todo cuando son cursos muy interesantes. Y la gente contestó que quieren continuar actualizando los cursos, y ponen también énfasis en una mayor autonomía a la hora de entregar las tareas. No han explicitado qué, pero imaginamos de qué se trata. Una mayor interacción con los instructores, mayor cantidad de encuentros virtuales, un mayor número de encuentros sincrónicos, es decir, que se puedan, bueno, tiene que ver con la mayor interacción. Y una plataforma más amena para algunos, para otros no, por supuesto. Esto se lo hemos trasladado a los organizadores que se han comprometido a analizarlo, y de hecho ya se está dando la segunda etapa del curso, de manera que esto de continuar actualizando los cursos ya se está dando. Preguntamos qué entienden por evidencia científica. Obviamente hay algunas definiciones más estructuradas, pero en general se refieren a palabras que sí tienen que ver con la evidencia científica, lo cual es muy positivo. Hablan de investigación, de observación, de metodología, de recopilación y análisis de datos, de evaluación, de sistematicidad de instrumentos que se van a utilizar y de la posibilidad de que se puedan hacer réplicas de esos programas. ¿Qué pasa? Preguntándoles cuáles de estas prácticas basadas en evidencias están incorporadas en sus organizaciones, se habla de habilidades para la vida, de fortalecimiento de contextos en los que niños, niñas y adolescentes viven, en reducción de riesgos y daños y en el bienestar general. Y esto va en línea, es algo que nos da mucha alegría, nos dio mucha alegría, el ver que estamos orientados en función de que estas son las cosas que realmente hay que trabajar, sobre todo con los niños y adolescentes, porque la prevención va a ir dirigida a ellos fundamentalmente, y que tengan que ver con los contextos de los que hablábamos antes, de lo que hablaban las expositoras anteriores, en los contextos en que viven esos niños y adolescentes, y en qué desarrollar en ellos, qué es lo que les va a permitir poder estar protegidos como factores de protección del consumo de drogas e incluso de otros riesgos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo todo el tiempo. Y basados en la reducción de riesgos y daños, que es algo que es evidente que hemos llegado, si bien es controversial, es verdad, porque estamos hablando de niños, niños y adolescentes, pero es fundamental tener en cuenta que vamos a tratar de
de lograr que esos riesgos y esos daños sean lo más pequeños posibles, en el orden de llegar a un bienestar general. Digamos que entre todas las respuestas podemos arribar a esto que nos parece tan importante en nuestros programas, en el desarrollo de los programas. Les pedimos que elijan un programa de intervención de su entidad y enumere 3 indicadores. Los indicadores nos parecieron fundamentales para poder saber si son interesantes como para poder evaluar. Y bueno, en cuanto a los programas, programas ya estructurados y que permanecen en el tiempo, se tiene en cuenta la cantidad de participantes, la asistencia a esos programas, asistencia activa, los diagnósticos participativos, lo cual tiene mucho que ver con esto de los contextos, que sean diagnósticos en donde intervienen no solamente los equipos interventores, sino también los participantes, obviamente. Las propuestas de desarrollo que a la vez que se van ejecutando los programas y al final puedan surgir de la aplicación de estos programas. El respeto por los roles definidos, esto es algo muy interesante porque hace al desarrollo de un programa, es decir, este intercambio que hay a veces de roles que pueden funcionar en un momento, pero que no pueden ser abandonados y cambiados permanentemente, es muy importante. Y luego se ha tomado como un indicador el grado de vulnerabilidad. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En general, los programas son aplicados a estas poblaciones. Entonces, este grado de vulnerabilidad pre y post evaluación. Y fundamental la adherencia al programa, porque en la medida que hay satisfacción y que se sigue concurriendo al programa y se sigue participando activamente. Y por otro lado, también otras organizaciones se han referido a capacitaciones y talleres, que es algo que abunda mucho y que es tan necesario. Y en este caso se refieren a la cantidad de participantes, a la asistencia y a las cantidades de sesiones de seguimiento, que sea algo, digamos, contundente como para que sea una buena capacitación. Un minuto, Chiqui. Sí. Preguntamos si la entidad, esto es muy importante, realiza evaluaciones cualitativas a lo largo del año y encontramos que sí lo realiza el 86% y no el 14%. Digamos que la mayoría realiza evaluaciones cualitativas. En el caso de que las realice, ¿cómo las realiza? Bueno, se realizan con informes, con entrevistas, con grupos focales, con reuniones de equipo, con la evaluación FODA, con cuestionarios y encuestas y con sistematización de diarios de campo. Hemos consultado acerca de las organizaciones, han presentado en las ediciones anuales de buenas prácticas sus proyectos y sus programas, y sí, el 100%, lo cual también nos llena de orgullo que lo tengamos. Y ya estamos, ¿no? Bueno, en conclusión, la conclusión que yo sacaría, que como comisión hemos sacado, es que si bien la mayoría no han realizado el curso específico de evidencia científica, hay un concepto generalizado de trabajar en base a evaluaciones, tanto cualitativas como cuantitativas. Lo que sí hemos observado, y quizás se pasó a lo mejor no está la filmina puesta, es que la mayoría no cuenta con equipos. No cuenta con equipos dedicados a esto, entonces son los mismos equipos y los mismos participantes los que proceden con la evaluación. Y esto es debido, por un lado, a cuestiones económicas y por el otro lado también a falta de capacitación. Por eso, bueno, esto nos da ánimos para seguir trabajando y este webinar, por supuesto, con las conclusiones que sacaremos al final. Muchas gracias a todos.
Genial. Muchas gracias, Chiti, por esta exposición. Y bueno, vamos ahora pues al corazón de este webinar, ¿no? Uno de nuestros valores en la RIOT es el compartir dando, ¿no? Y para nosotros es muy necesario esta sensación de comunidad, de compartir experiencias entre organizaciones, entre personas, para tener mayor conocimiento y poder fortalecernos como red y como profesionales de la salud. Entonces, ahora vamos a dar paso a 4 experiencias que han sido elegidas por sus buenas prácticas, como estuvieron comentando Camila, Eugenia y Chiti, que cumplen estos requisitos de buenas prácticas y que creemos que puede ser de mucha utilidad para dar ejemplo de lo que debe de ser una intervención en prevención con evidencia científica. ¿Sí? Entonces, tendremos 5 minutitos nada más para que cada una de estas organizaciones puedan presentar, pero que sepan que estaremos también dando a conocer más para profundizar sobre estas tareas que hacen y actividades que hacen estas organizaciones. Genial, pues en primer lugar voy a presentar a Raquel Barros. Raquel Barros es directora del Instituto Empodera y es representante de la RAIS, está como representante de la RAIS el día de hoy, y nos va a presentar un programa de prevención comunitaria, y bueno, Raquel es también miembro de la RIOT y querida amiga. Así que adelante, Raquel, con tu intervención. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo siempre circulo en el género, en la parte comunitaria. Yo estoy aquí como con prevención, entonces agradecer mucho la invitación, el reconocimiento. Con 5 minutos espero poder hacerlo, pero la experiencia que quería traer y saludar a todos, ¿no? Camila, un poco de tiempo que no te veo. Bueno, entonces un poco hablar del proyecto de prevención que tenemos dentro de la lógica del tratamiento comunitario ECO2. Nosotros destacamos el trabajo de prevención comunitaria a través del proceso de redes, ¿no? Entonces lo que quería presentar es un poco esa mirada dentro de los espacios comunitarios, de las redes comunitarias como prevención a situación de sufrimiento social. Nos gusta esta imagen porque tiene que ver con, aunque las comunidades tienen un montón de problemas, también tienen relaciones, y las relaciones dentro de las comunidades son preventivas, ¿no? Previenen, apoyan. Entonces, los componentes principales son las fragilidades de las relaciones dentro de los espacios vulnerables, ¿no? Que generan sufrimientos sociales, comunidades con potencialidades no solo con problemas, la apuesta, el valor de los actores no formales, la mirada, la construcción de las redes como un espacio de prevención, entonces las relaciones con actores no formales para prevenir, y la sistematización del proceso, que es una herencia que ya tenemos ahí con los procesos de ECO2, dentro del proceso de sistematización, la generación de evidencias. Entonces, el trabajo que hacemos tiene objetivo de disminuir la situación de sufrimiento social en la población vulnerable a través de las relaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra objetivo. Y ahí quería mostrarles un poco el flujo que hablaba Camila y también Eugenia, que basado en evidencias tiene que ver con un procedimiento que se repite también, ¿no? Como tener una lógica clara. Entonces, les muestro un poco cómo es el flujo, el trabajo que hacemos. Entramos en la comunidad, hacemos un montón de actividades de relaciones, porque es ahí que hacemos las conexiones, los vínculos, y empezamos a hacer los contactos, ¿no? Conocer a los actores. Y ahí construimos contactos con actores comunitarios y
aquí miramos y trabajamos instrumentos de redes. Y ahí ya empezamos a trabajar el primer proceso de construcción de evidencias, que es el conocimiento de quién son los actores de esas comunidades, cuáles son sus roles sociales y cómo ellos se articulan y pueden ser potenciales preventores dentro de esa comunidad. Y ahí empezamos, ¿no?, la nuestra actuación, continuamos con las actividades de vinculación, hacemos trabajos en comunidad y vamos haciendo registros de redes comunitarias y conociendo ahí todo el proceso de actuación dentro de las comunidades, dentro de las acciones no formales. Entonces eso quiere decir no solo las instituciones, como también alguien que está en un bar, alguna señora que apoya el deslocamiento de las personas. Entonces eso es un proceso recurrente que hacemos, actividad de vinculación, contactos, miradas en la red. Mirada en la red, registros de las personas, organización de la red y necesidades dentro de la comunidad de mayor protección. Entonces aquí necesitamos de más trabajo, aquí necesitamos de una red que trabaje mucho más la asistencia. Entonces eso nos va apoyando en el proceso de construcción de evidencias y también de mirando la prevención. Bueno, creo que ya pasaron 4 minutos. Las principales ventajas de trabajar eso es que podemos evidenciar cuando miramos las redes no formales, cuáles son los recursos que hay ahí, y los recursos para nosotros tienen que ver con protección, ¿no? Nos podemos mirar las conductas de protección, entonces cuáles son las personas claves para actuar en la misma comunidad y apoyar algunas vulnerabilidades. También nos ayuda a comunicar diferentemente a las políticas. Entonces yo cuando presento las redes que están en una determinada comunidad, yo puedo mostrar a los políticos los recursos que hay ahí, no solo los problemas. Y ahí también se mira el paradigma de cómo se construye la política para esa comunidad, ¿no? Ahí pasamos del concepto de adhesión para el concepto de participación activa de los actores no formales como personas que previenen, ¿no? La desconstrucción de representaciones sociales que muestran solo cuestiones negativas, y mirar a los recursos. Entonces, mientras vamos generando evidencias de las características y la calidad de las redes que hay dentro de las comunidades, vamos también cambiando la mirada de la misma comunidad de sí y de los otros para la comunidad. Y ahí finalmente las desventajas es que trabajar esta mirada en América Latina exige un método muy más organizado de sistematización y a veces tenemos que adaptar a los países. Bolivia, por ejemplo, tiene una característica diferente da de Perú y ahí tenemos que ir adaptando para conseguir efectivamente la evidencia. Usar instrumentos de construcción y de validación de redes es complejo y requiere tiempo. Generar evidencias es una energía grande, ¿no? Y a veces la validación de los instrumentos por los mismos actores comunitarios es necesario y no siempre es posible. Agradezco, espero de haber conseguido pasar algunas informaciones y quedo ahí atenta a las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Raquel, y por cumplir con el tiempo. Genial. Pues ahora vamos a darle paso también a otra miembro de nuestra comisión de prevención y también una querida amiga que es Evelyn Giral, que nos va a presentar un programa de prevención laboral, la experiencia. Evelyn tiene un posgrado en materia de drogas, especialista en problemas emocionales, licenciada en psicopedagogía y presidenta de Venezuela Libre de Drogas. Listo, Evelyn, tienes 5 minutos. Gracias. Bueno, realmente agradecida igual de la oportunidad porque consideramos que Venezuela Libre de Drogas en ámbito laboral ha recogido un número de experiencias importantes. De hecho, estoy muy agradada porque veo algunas empresas que están ahora conectadas como Televen, que es un canal
de televisión muy importante en nuestro país, que tiene una comisión preventiva, y ver que en el tiempo las experiencias siguen, pues para nosotros es de mucho significado. Bueno, nosotros hemos llamado a nuestra experiencia construyendo la prevención en los espacios de trabajo. Vamos a seguir avanzando acá. En relación a esta experiencia, nosotros obviamente tenemos este nombre como un paraguas, pero hay algo importante que es programa. Me parece, Evelyn, que no se escucha bien. Para No. nosotros lo más importante en el ámbito laboral. Evelyn, ¿nos escuchas? Sugerimos que a lo mejor apagando la cámara puedas tener mejor audio y que podamos escucharte. O ya no está. Vale, creo que se tuvo que desconectar. Bueno, me parece que hemos perdido la conexión con Evelyn. Vale, genial. Pues si les parece bien, seguimos y a ver si Evelyn... La hemos recuperado. Al inicio, no estoy en Venezuela, estoy en Paraguay, el Comité Olímpico. Sí, le agradezco al Comité Olímpico de Paraguay que me dio estas instalaciones para poder estar presente, pero no manejo todos los elementos virtuales, pero bueno, sigo y espero que me favorezca lo que me queda de tiempo, ¿no? Yo les comentaba, y por favor, acá vamos a seguir con mi presentación. Te sugeríamos también, Evelyn, que para que tuvieras mejor conexión, si quieres, interrumpas tu vídeo y no te preocupes, que a través del audio te seguimos y a través de la presentación que... La presentación porque hay imágenes que quiero mostrar y una serie de logos que agradezco. ¿Las vas a poner? Sí, las voy a poner, pero es que te escuchamos muy entrecortado, entonces lo que te estamos diciendo es que... Yo sigo igual, yo solo apaga entrecortado, bueno, es lo... Perfecto, proyectamos. La comunicación que tengo aquí. Les comento que... ¿Me están escuchando bien? Bueno, les comentaba que para nosotros, por supuesto, el ámbito laboral es un espacio importante que debemos de dejar de tomar en cuenta y donde tenemos que tener influencia para que las comisiones preventivas se establezcan y a través de sus propios líderes naturales esto sea una propuesta de orden permanente. Vamos a pasar. Básicamente, lo que nosotros nos planteamos siempre como los componentes es que todos los componentes se activen, tanto el primero, que lo llamamos diagnóstico y planificación, por supuesto el de ejecución y el de seguimiento, control. Basándonos en evidencia, ninguno de ellos puede dejar de tomarse en cuenta. Para nosotros es muy importante como objetivo general dentro de esta propuesta contribuir de manera integral con las necesidades de salud de los empleados, y siempre apostamos no solo por los empleados, sino también por sus familiares, para que se contribuyan al bienestar integral y en la mejora de la calidad de vida. Para nosotros, este primer componente, que es la etapa de diagnóstico y planificación, es la clave, porque allí se hacen una serie de diagnósticos donde se conocen las necesidades y prioridades, no solamente de la población que va a ser atendida, sino de también el contexto filosófico, como les decía anterior, y organizativo que tiene esa empresa. Porque las empresas ya tienen sus propios programas que aportan a la salud, y lo que nosotros hacemos es hacer un estudio para poder adaptar la propuesta preventiva y enmarcarla en la temática que nos ocupa. Luego, en las etapas de sensibilización, cada empresa se va moviendo de manera diferente dependiendo de sus realidades, y luego, por supuesto, siempre tomamos en cuenta ese momento de hacer un seguimiento y un control para que anualmente la comisión preventiva, que es la que realmente se ocupa, nosotros solamente somos
un facilitador del proceso, pero quienes quedan con la propuesta preventiva son los miembros de la propia empresa, sigan avanzando y sigan haciendo los ajustes necesarios. Seguimos adelante. Ok. Para nosotros, ¿por qué esta intervención es tan importante y por qué siempre señalamos que está basada en la evidencia? Obviamente porque estamos siguiendo un marco, una metodología, estamos tratando la prevención como una ciencia, no como algo que se improvisa. Nosotros garantizamos a través de este diagnóstico y esta planificación que se haga una toma de decisiones en el levantamiento de un plan que se ajuste a las realidades que estamos encontrando. Es un proceso sistemático. Nosotros realizamos anualmente unos grupos focales para identificar cómo se ha movido la propuesta, cómo se han cambiado los indicadores, cómo se hacen pre-test, se hacen post-test, ¿ok? Eso permite hacer ajustes permanentes y nos va creando la política propia de la empresa. Cada política es diferente, está arropada sobre una misma estructura, pero cada política se va ajustando a lo que la propia empresa quiere lograr. Se incorporan actividades que tienen que ver con las propias experiencias organizacionales, es decir, que se aprovechan ya los valores y los activos que tiene la prensa en todo lo que tenga que ver con el bienestar. Se incorporan unos mecanismos de seguimiento y evaluación apropiados. Y algo muy importante, que nosotros estamos hablando de una experiencia de 14 años con 98 empresas. Por eso quería ver la lámina siguiente. Ahí vamos a poder ver un poco el logo de todas las empresas desde el periodo 2005-2019 y obviamente haber recogido todos estos resultados nos permiten entender la importancia de una metodología. Si no hubiéramos trabajado en base a la evidencia científica, no hubiéramos podido darle respuesta a un número tan alto de empresas que todavía hoy en día siguen activos a través de muchas de ellas a través de sus comisiones preventivas. Algo bien importante que vamos a ver en esta lámina que sigue es que todo esto está arropado por una serie de evaluaciones que hace la Oficina Nacional, en este momento la SUNAT, donde ellos evalúan que estas propuestas estén centradas en estos componentes y que realmente cumplan con criterios que hagan validar de que se está trabajando en una forma planificada, organizada. Estos son los avales, están simplemente como una muestra que se da no solamente para poderlo ejecutar, porque cumple con estos criterios, sino que también luego la evaluación también hay que entregarla para mostrar cuáles son los ajustes que se van realizando anualmente. Entonces, bueno, en relación a cuáles serían los elementos de ventaja que nosotros vemos y seguimos insistiendo en esa recomendación, todas las organizaciones que están presentes, no se olviden de este espacio laboral. Indudablemente el espacio comunitario, el espacio familiar, el espacio educativo, wow, qué importante, pero nosotros el espacio laboral lo cuidamos porque indudablemente que es una gran oportunidad que tenemos allá. ¿Y cuáles vemos las ventajas? Por supuesto, al trabajar con evidencia, ese nivel de incertidumbre baja, ¿ok? Porque tomamos decisiones y generamos políticas en base a etapas y a componentes que nos los permiten, sobre todo ese primer componente de diagnóstico y planificación. Al personal, a todo el equipo, le da mayor seguridad porque ellos están complementando su formación y todo el background que ya tienen con los resultados que nos da la investigación. O sea, estamos trabajando sobre necesidades reales que tiene esa población, no sobre lo que nosotros creemos que ellos deberían de trabajar. La efectividad y la calidad de la acción preventiva, bueno, como consecuencia mejora y además nos permite determinar en forma organizada cómo replanificar ese proceso de diagnóstico que hay que realizarlo todos los años y ese proceso de levantamiento del plan que también hay que hacerlo todos los años. Permite la integración de las experiencias preventivas, se van conjugando los valores de los beneficiarios con la evidencia de la investigación y todo esto, por supuesto, contribuye con una toma de decisiones, logrando objetivos cada vez más acertados. Y, por supuesto, en nuestro área de prevención, permite aumentar el cuerpo de conocimiento, como decíamos anteriormente, no vamos a trabajar sobre ideas o sobre suposiciones, sino que estamos trabajando sobre opciones que ya están siendo evaluadas, que están siendo medidas y que además por el número de experiencias que estoy mostrando nos permitió como organización tener la seguridad del camino que estábamos siguiendo.
Y bueno, como último, en relación a las desventajas, que sería la próxima lámina, nosotros vemos que sí, definitivamente a nivel global, no hablamos solamente de esta experiencia porque nos permitió tener la respuesta, hay todavía una resistencia, ¿okay? A veces queremos trabajar con lo conocido, trabajar con lo que ya no es útil, pero es que a lo mejor lo que tú ya conoces no es útil para esa empresa. Cada empresa es diferente. Nosotros se lo decimos por el número de empresas de un mismo, inclusive sector, que eran tan diferentes en cómo ellos llevaban y cómo estructuraban su propuesta preventiva. Por supuesto, hay concepciones erróneas, actitudes negativas acerca de la investigación. A veces entonces se considera que la investigación tiene una implicación económica que no vale la pena, y eso es un error porque aunque sí hay que entender que estas investigaciones, estos estudios tienen una implicación económica, son la garantía de que lo que nosotros vamos a hacer va apostando a un resultado acertado. Obviamente el tiempo y los recursos, sobre todo porque nuestras organizaciones no somos tan grandes como para tener una variedad de equipos, bueno, sí es un tema ahí de un desafío permanente que tenemos, pero tenemos que trabajar con ello. Eso tiene que ver con este otro punto que decimos de las limitaciones organizacionales, que muchas veces esas limitaciones, bueno, pueden poner en riesgo. Y bueno, simplemente el tiempo, y me alegro que haya podido estar conectada porque esto me tenía preocupada. Vamos al mensaje anterior. Kat, te agradezco. Es un poco decir, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros, la Comisión de Prevención, hemos tomado esta comisión con mucha convicción de que tenemos que hacer el espacio. O sea, tenemos que lograr el espacio que merece la prevención, porque en nuestra área siempre el tratamiento ocupa como mucha más oportunidad de profesionalización. Por eso creemos absolutamente en esta oportunidad que nos dan con la formación del currículum universal de la prevención, y como decimos, ya no es posible permitirnos oír un profesional en nuestra área que diga, bueno, ¿por qué lo haces así? Ah, porque siempre lo he hecho. No. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los indicadores? ¿En qué te basas? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuáles son los resultados? Y bueno, simplemente ofrecerles también unas imágenes que muestran en esta última lámina la diversidad de acciones y las diferentes. O sea, es que es tan variado que cada empresa se va por algunos toman más el área cultural, otros toman más el área recreativa, otros toman más el área formativa, pero a la final con todas estas imágenes se ve que cada empresa es única, que la prevención sí se debe basar en todos estos elementos que estamos entendiendo como fundamentales de la evidencia científica, pero que todos ellos deben ser adaptados a las realidades. Ok, muchas gracias. Gracias por tu participación. Genial, pues ahora daremos paso a otra organización miembro de la RIOT, que es Casa Abierta, y quien nos va a presentar una experiencia de prevención familiar es Teresa Adamés, psicóloga y coordinadora técnica de la sede central de Casa Abierta, República Dominicana. Bienvenida, Teresa, y tienes 5 minutos. Teresa, ¿estás por ahí? Hoy la tecnología no está de nuestro lado. No, está como congelada. A ver si... Estoy viendo que Kat está compartiendo y Teresa la ha visto. A ver. He activado el micrófono, así que me imagino que está... Ya estás, Teresa, ya estás. Sí, ya puedes compartir, Kat. Sí, buenas tardes. El internet me sacó un ratito, pero aquí estamos. Vamos a compartir la experiencia de Casa Abierta en el ámbito familiar que se llama Construyendo Familias. Este programa es una propuesta de la ONU-DC que vino a nuestro país. Es un programa que está dirigido a poblaciones de alta vulnerabilidad, específicamente a poblaciones de cuidadoras y cuidadores que tienen niños y niñas entre 8 y 12 años de edad. Esa vulnerabilidad tanto por la pobreza en sentido general,
pero también hasta por conflictos de guerra. Ya se había aplicado en otras naciones donde había situaciones de guerra. Nosotros como Casa Abierta somos entrenados por el Consejo Nacional de Drogas de nuestro país y a la vez entonces nosotros replicamos a la población objetivo. Además, también algunos somos entrenados para entrenar a otros facilitadores. Venimos implementando este programa desde el año 2019 en nuestro programa de prevención ludoteca, pero luego también pasamos a las personas que acompañamos en psicología, que cumplen con esta característica de edades, y después también a los centros escolares que acompañamos. Algunos de los componentes que tenemos, hemos detectado de los componentes que tienen, es el buen trato, la crianza positiva, la comunicación positiva, la construcción de confianza, amor y límites, es lo básico, manejo saludable del estrés, escucha activa, reconocimiento de las fortalezas de la familia, valores y sueños en familia, actividades en familia, pautas y responsabilidades en sentido general. Esos son los componentes, como dije, ya se aplican en esos espacios que acompaña Casa Abierta. Dentro de los objetivos es promover herramientas para mejorar la salud mental de la familia, fortaleciendo lazos familiares. Eso es básico. Promover que las familias puedan hacer conciencia de las fortalezas, es decir, se parte de que la familia puedan tener conciencia de que tienen fortalezas y a raíz de esa fortaleza entonces pueden ir incorporando nuevas habilidades. Difundir y propiciar la aplicación de la disciplina positiva, muy importante aquí en nuestro país, cuando la mayoría de las personas piensa que se educa es a través del castigo físico, no se cumple ese propósito. Propiciar que cuidadoras y cuidadores puedan reconocer el estrés, muy básico, hay varios ejercicios para ello, tanto en sus hijos e hijas, que pensaban a veces que los hijos y hijas no se estresan, entonces se ayuda a tener conciencia tanto a cuidadores y cuidadoras como también a los niños y niñas, y a la vez que se le ofrecen herramientas para manejarlo. Consideramos que este es un programa basado en evidencia, porque en sentido general los programas de prevención en el ámbito familiar basado en evidencia científica promueven poblaciones saludables que aportan a sus vidas y a la vida de otras personas. Entonces, en este sentido, Construyendo Familia promueve las habilidades de crianza y mejora el vínculo familiar y aporta a las habilidades para la crianza cálida, como hemos dicho, crianza positiva, pautas de conductas saludables, el monitoreo del tiempo libre, según las etapas del desarrollo, la disciplina, involucramiento en el aprendizaje y educación de los niños y niñas, que promueve mucho esa integración familiar. En sentido más general, se promueve prácticas de estilo de vida saludable. Principales ventajas para implementar un programa basado en evidencia, este en particular, se puede ofrecer servicios de prevención de una manera más efectiva y eficiente, proporciona las mejores intervenciones técnicas para las poblaciones acompañadas, construcción de un lenguaje común. Este programa ha sido pues evaluado en nuestro país. Casa Abierta ha participado tanto en el prepiloto como el piloto y se ha ido construyendo pues el lenguaje común adaptado a la República Dominicana. Aporta información para la evaluación científica y posibilita la continuidad y la uniformidad de la presentación de los servicios de prevención. Es decir, este programa cuenta con un manual muy estructurado que debemos seguir para poder hacer una evaluación de los resultados. Cada persona que lo aplica debe seguir el mismo esquema. Aporta al aumento de los factores de protección y a la disminución de los factores de riesgo para la reducción de las demandas de drogas. Es un programa que es evaluado, además de que se pasa el pretest, se pasa un post-test y luego tenemos seguimiento a esas personas que
que han sido acompañadas. Para eso el Consejo Nacional de Drogas nos acompaña en algunas actividades, pero en general, a través del acompañamiento psicológico, a través de la ludoteca, de los centros escolares, pues le damos seguimiento a la efectividad del programa y podemos ver unos resultados. Tenemos muchos testimonios de esos cambios que han hecho la familia para manejar el estrés y para manejar una disciplina positiva. Esa relación de familia, cómo ha mejorado. Más que desventajas, también nos unimos a alguien que expuso acá, son más desafíos que tenemos cuando implementamos un programa basado en evidencia. Uno de los primeros es confrontar las creencias con respecto a la crianza, la estructura familiar, roles, géneros, entre otros, que estos programas confrontan esas creencias. En muchas de esas actividades nos hemos encontrado personas cuidadoras, porque tiene una ventaja este programa, que no solo para padres y madres, hemos tenido abuelos, tíos, cuidadores por alguna razón u otra, y claro, también madres y padres. Y uno de ellos en una actividad defendía muy fuertemente la necesidad de castigar, de que se corrija al niño o la niña con el golpe. Entonces, por eso tenemos que confrontar esas creencias. Desarrollar habilidades nuevas y la capacitación especializada. No podemos partir de nuestro parecer, de lo que creemos, sino que somos capacitados. El equipo ha sido capacitado en este sentido. Mantener la fidelidad del programa es otro tema, porque una viene con informaciones previas y quiere hacer otras dinámicas, otra forma, pero tenemos ese reto de que debemos seguir para poder evaluar adecuadamente los resultados. Y también, como en todos los programas de prevención, pues las limitaciones que tenemos como instituciones de recursos financieros específicamente. Así que muchas gracias. Ese es un grupo de los que se gradúan, porque este programa tiene 3 sesiones seguidas y luego se hace un proceso de graduación y a partir de ahí, entonces viene el seguimiento. Este es uno de los grupos que desarrollamos en la ludoteca Casa de la Infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por compartir esta linda experiencia. Y por último, pero no menos importante, damos paso a Luis Ávila, psicólogo del programa Escuela Jóvenes Construyendo un Mundo Mejor. Y el licenciado Luis Ávila viene a compartirnos una experiencia en el entorno de prevención escolar, representando a Cruz Blanca Panameña. Adelante, Luis. Gracias. Me oyen bien y pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ay, sí, porque genial. Perfecto. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta presentación en el marco de este webinar en el Día de la Salud Mental. Bueno, parte importante, lo primero, es poder identificar el nombre del programa. El nombre del programa es Jóvenes Construyendo un Mundo Mejor. Ajá, sí. Jóvenes Construyendo un Mundo Mejor, que es un programa, allí pueden ver algunas imágenes de este programa que nosotros desarrollamos en Panamá. Los componentes, entonces, que va a tener de la intervención, este programa que es dirigido a adolescentes de 13 a 18 años de edad. El programa de prevención es universal, es un programa de prevención universal y selectivo, y la metodología se basa en la filosofía de aprender haciendo, sintiendo y jugando. Todas las actividades que se realizan podrían parecer que solamente es un juego, pero realmente tiene un aprendizaje más profundo que ellos lo aplican inmediatamente y también en su vida cotidiana. Es un campamento de 2 días y se da posteriormente un seguimiento en los centros educativos dentro de este ámbito escolar, ¿no? Muy importante, no solamente es hacer el campamento como tal, sino los seguimientos, porque los seguimientos van a marcar y van a ayudarlos a ellos a que esa, digamos, emoción inicial o ese aprendizaje inicial lo puedan seguir marcando. Y los componentes del programa,
muy conocido el tema de habilidades para la vida, todo lo que implica el autoconocimiento, autocontrol, autoestima, toma de decisiones, expresar sentimientos, uso adecuado de tiempo libre, que es muy importante, y los valores, pues la paciencia, el coraje, la tolerancia y también el sentido de vida. El objetivo general del programa es fortalecer al joven para que pueda enfrentar con responsabilidad y seguridad los riesgos propios del siglo XXI, ¿no? Y los específicos, promover la resiliencia, porque aunque estos participantes del programa no tienen situaciones de consumo, ciertamente están envueltos dentro de un contexto donde hay factores de riesgo. Y el tema de la resiliencia les ayuda a ellos a enfrentar esos desafíos. También propiciar el autoconocimiento, el autocontrol, fortalecer la autoestima, que ellos puedan expresar de forma adecuada sus sentimientos y emociones, desarrollar sus habilidades sociales, una sana autonomía, tener un pensamiento crítico frente a esa realidad social que ellos están enfrentando diariamente y aprender a usar ese tiempo libre de forma adecuada. Inclusive muchos de los participantes del programa o del campamento quedan luego siendo parte como voluntarios o líderes también. Entonces, es algo que se va retroalimentando por ambas partes. ¿Y por qué entonces consideramos que la intervención de este programa se basa en evidencia? Bien, por muchas razones, pero una importante es, ¿se movió? Una importante es porque ha tenido un estudio que se ha hecho. El programa se empezó en el año 2005 y a los 7 años de implementarse, en el año 2012, pues se hizo un estudio en el cual a través de esto se llegó a la conclusión de que se ejecuta de forma efectiva, de lo que se hace realmente tiene un impacto real y se da gracias al staff, lo que les mencionaba, ¿no? De los voluntarios, de los líderes del programa JCMM, que también en algún momento fueron parte del programa. Se realizaron entrevistas con ellos, con participantes, con profesores de escuela, para ver qué tanto impacto tiene esto. Tiene una documentación organizada y a nivel entonces de evaluación interna se aplica un pretest y un post-test en cada uno de los campamentos y al final se hace como todo ese análisis final, ¿no? Inclusive cuando hubo el contexto de COVID-19, la implementación de este programa fue fácil llevarla a la parte virtual gracias a toda la organización que ya se tenía y toda la metodología, y pues ha hecho 18 años ininterrumpidamente a pesar del COVID y de otras situaciones propias que ha habido del contexto, ¿no? Y las principales ventajas entonces de implementar esta intervención es que va a llevar al joven a ser un agente de cambio en su comunidad, a permitir que sean más sensibles a las necesidades de otros jóvenes, promover el liderazgo, porque muchos de estos jóvenes, aparte de quedarse en Cruz Blanca, pues han podido desarrollar su vida de liderazgo. Muchos son líderes juveniles, participan en diferentes organizaciones, etcétera. Y también desarrollar un pensamiento crítico ante el uso de sustancias y otros riesgos psicosociales propios del ambiente. Alguna desventaja que quizás pueda tener el programa es que, bueno, no se puede aplicar a niños menores de 12 años y si por el nivel cognitivo, porque como mencioné, se hacen muchos juegos, muchas actividades, pero al final eso cae en un aprendizaje específico y les comento así rapidito. Por ejemplo, hay una actividad que se llama tiburones y salvavidas. Es un paracaídas gigante que se utiliza, abajo se meten las personas como si fueran tiburones para como tratar de jalar a los que están sentados y gritan salvavidas. Esto parece un juego como cualquier otro, pero al final se lleva a trabajar el tema de factores de riesgo, factores de protección, quiénes son tiburones en tu vida, quiénes son salvavidas en tu vida. Bueno, a través de toda esta dinámica, pues se va llevando un aprendizaje que es lo más importante que queremos desarrollar. Y bueno, finalmente nada, gracias. Y quien quiera conocer el programa, abierto a las preguntas y abierto a que vengan a Panamá a conocerlo cuando quieran. Gracias. Bien. Muchas gracias, licenciado Luis Ávila. Y bueno, nos queda muy poco tiempo. Daremos unos pocos minutos para preguntas.
De los asistentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede o ponerla en el chat o abrir su micrófono, levantar la mano para poder dirigirse a alguno de los panelistas el día de hoy. Preguntas, comentarios. Vale, Victoria Correa. Victoria Correa pregunta, bueno, comenta que muy buenas las presentaciones y pregunta cuáles serían los elementos que debe tener un programa de prevención escolar que son indispensables. ¿Quién quisiera responder de los expositores a esta pregunta? Si quieren yo y bueno, ahí pueden complementar los compañeros. Bueno, indispensable que tenga un monitoreo y una evaluación constante, porque eso va a llevar a que la metodología que se aplica pueda tener una evidencia científica real, porque muchas veces, aunque querramos hacer muchas cosas, pues si no hay monitoreo y evaluación, y si no se aplica realmente a las edades, porque de repente yo puedo llevar un programa muy bonito, espectacular, pero de repente no le funciona a esa población porque es para una población de 15 a 17 años y hay que llevarlo a una edad específica y que también sean interactivos y continuos porque la población joven o adolescente, más que sentarse a hablar con ellos, hay que hacer, como les mencionaba, la metodología haciendo, jugando y aprendiendo. Si alguien más quiere complementar. Sí, yo quería complementar en la experiencia de nuestra organización en ámbito educativo, que primero es muy importante el compromiso que se tengan desde las personas que toman las decisiones. Para nosotros los programas que ya tienen una data bastante importante a nivel de años, es porque la dirección del colegio, la asociación de padres, se comprometen con el programa. Y también es muy importante que se conforme una comisión preventiva dentro del colegio. Si es el colegio el que debe de llevar la propuesta, el que debe, nosotros lo que hacemos como igual en el ámbito laboral, hacemos un acompañamiento desde la profesionalización que les podemos brindar, pero a ellos también hay que formarlos, a ellos hay que comprometerlos. Entonces nosotros hacemos una inversión inicial para dejar en el colegio toda una estructura creada, todas unas políticas además establecidas que permitan que solamente con un encuentro anual con nuestro personal, este programa se vaya adaptando y ese programa se vaya ajustando. Gracias, Evelyn. Camila. Sí, gracias. Pues hay varios elementos que se deben tener en cuenta para la implementación de un programa de prevención escolar. Por un lado, es importante que la escuela tenga una política de prevención que sea conocida por todos, que tenga unos mecanismos para su implementación que sea también conocido por todos, pero también idealmente que esta política esté elaborada a partir de el consenso y los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Tendría también que haber un equipo que se encargue de la prevención integral, más allá de lo que esté enfocado en el consumo de sustancias, pero tiene que haber un equipo preventivo que esté conformado por diferentes miembros de la comunidad escolar, y cuando hablo por diferentes miembros me refiero a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo, pero también al personal de servicios, los que están ahí en el día a día compartiendo con los niños también y idealmente también con padres de familia. Todo proceso de implementación de un programa tiene que partir también de una identificación de cuál es la evidencia que hay, cuál programa podría existir que pudiera dar respuesta a esa necesidad identificada, a eso que está sucediendo particularmente en esa comunidad educativa, la adaptación del programa en función de las necesidades y de si ese programa responde a lo que se necesita. Todo un acompañamiento técnico para que esa aplicación de ese programa se haga con la mayor fidelidad posible y un proceso de monitoreo y evaluación que permita ir estableciendo
cómo se está implementando el programa, pero también cuáles son las victorias que se van obteniendo y finalmente cuáles son los resultados de ese proceso de implementación. Creo que esos serían como unos elementos generales importantes a tener en cuenta. Gracias. Vale, Alberto Orozco pregunta, pero no sé si va dirigido a alguien en específico, ¿cuáles son los retos que afronta la persona que facilita este rol en la intervención aplicando esta metodología? Estaba leyendo que antes había también otra pregunta del ámbito laboral, pero en relación a los retos, es lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir, es precisamente romper con eso de es lo que se viene haciendo, es lo que venía dando resultados. No, hay que estar centrado dentro de todas unas etapas y unos componentes que garanticen que el trato de la prevención es considerada como debe ser considerada. Es una ciencia que tiene toda una serie de pasos a seguir, que tiene una metodología, que además nosotros en el tiempo, ya son 35 años de historia, siempre decimos que la prevención al final es una cultura. Es una cultura que tú tienes que crear en cualquier ámbito de actuación. ¿Para qué? Para que de esa manera no sea solamente, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es el que yo expuse, no sea porque hay una ley que de alguna manera te obliga o porque sea algo que tú tienes que estar comprometido, no, sino porque tú estás claro que produce una cultura muy especial de bienestar, de sociabilización adecuada para que nos lleve a una toma de decisiones apropiadas. Entonces, los mayores retos es empezar a entender que la evidencia debe seguirse, que todas estas recomendaciones que hemos dado el día de hoy deben de tomarse como un propósito, que la formación es clave, aprovechemos esta relación que tenemos con la formación con el currículum universal de la prevención, para que todos nuestros preventores, no solamente los profesionales que trabajan en nuestras organizaciones, también estas comisiones que se deben establecer en ámbito educativo, en ámbito laboral, que deben ser responsables, que todos ellos garanticen que lo están haciendo desde principales retos, ¿no? Ya muchos los estamos alcanzando, pero es un trabajo importante acostumbrarnos a ver la prevención como algo fundamental, como algo clave y que tiene que tener todos unos procesos, no solamente los que estamos en las organizaciones, como lo dije, sino también los que están asumiendo el compromiso en sus espacios. Bien, muchas gracias, Evelyn. Vale, pues antes de dar paso al cierre de este webinar, hacer un pequeño resumen y un poco también respondiendo a estas últimas preguntas que hacían de cómo hacer una promoción y prevención efectiva en los adolescentes. Bueno, básicamente creo que el día de hoy se estuvo hablando de esto, ¿no? De no generar actividades espontáneas, sino que ya hay toda una evidencia y una literatura de lo que es efectivo y lo que no es efectivo en prevención y que podemos hacer muchas cosas en campo si las basamos en estos lineamientos que ya existen, ¿no? Centrarnos más en las competencias de los adolescentes, de la infancia, que puedan hacer frente a la situación más que en la información o solamente en la información y en las campañas universales, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir y para cerrar, Calixta de Cruz Blanca Panameña nos dirá unas palabras como cierre de este webinar de prevención y como coordinadora de la comisión. Gracias, Xochitl. Saludos a cada uno de ustedes. Estamos realmente muy complacidos de que hayan asistido a nuestro webinar para conmemorar este Día de la Salud Mental, porque haciendo prevención nosotros estamos colaborando a ese bienestar emocional de cada individuo. Y realmente a mí me toca coordinar esta comisión de prevención y queremos reiterar que somos un gran equipo trabajando para y por cada uno de ustedes.
y nos sentimos complacidos nuevamente por su asistencia y muchas gracias por participar y por cada uno de los que tuvieron a bien compartir estas experiencias extraordinarias en diferentes escenarios de la prevención. Muchas gracias a cada uno de ustedes y feliz tarde. Muchas gracias.